¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con gusto a todos los que nos ven. Primero que nada, les agradecemos que estemos hoy con nosotros compartiéndonos, pues, primero una información en la que estamos platicando aquí. Quiero presentarles a Teólo Martínez Vergara, el cual ya todo el mundo lo conoce, el dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas y Campesinos. Teólo, bienvenido a este programa. Gracias, Moy. Gracias por la invitación. Estamos en Dato Directo y recuerde, vamos a estar en YouTube. Por supuesto, se va a compartir esta información en Facebook. Eh, y bueno, Salatiel Domínguez, gracias Salatiel por estar con nosotros. A la orden, siempre atentos a tu llamado. Estamos aquí, vamos a tratar de entregarle a la gente, pues, un elemento más para que fortalezca su criterio. Excelente, listo. Y excelente reunión el día de hoy para empezar con este programa que buscamos primero tener un contexto histórico de hechos que tendré. Mañana se cumplirán 50 años, Teódulo, del asesinato de los campesinos del Congreso Agrario mexicano, a un lado del río Chinguiñoso. Es histórico, es un contexto que sin duda alguna no puede pasar desapercibido para la sociedad comunitaria indígena y de la cabecera municipal. Yo creo que es importante resaltar los agravios a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. No es propio de una región, es un problema mundial. Hay más de 400 millones de indígenas en el mundo, 90 países del mundo, más de 5,000 grupos indígenas en todo el mundo. Y México es uno de los más pluriculturales del mundo. Tiene un casi 20% de población indígena en México. Es una cosa importantísima. Es uno de los países más pluriculturales del mundo. Por tal razón, estamos hablando de que los pueblos indígenas del mundo son el grupo más desfavorecido, los más agraviados, los más abandonados en todo el mundo, y particularmente en regiones como la Huasteca Hidalguense, que es un 80% indígena. La Huasteca es interesantísimo el patrimonio cultural que representa la Huasteca para el Estado y para el país. Es importante. Por lo tanto, no podemos dejar pasar por alto los agrarios que se han vivido aquí en la Huasteca. No olvidemos que después de la Revolución Mexicana, cuando se sumaron importantes grupos zapatistas y villistas, Jaramillo y muchos líderes agrarios, se fueron a la revolución con la idea de que la tierra se repartiera en ejidos a los pueblos indígenas, a los campesinos indígenas. Y efectivamente, después de la revolución, viene el reacomodo de la vida pública nacional, su reconstrucción, y es precisamente el general Cárdenas que hace un reparto agrario de casi 20 millones de hectáreas en todo el país. Nada más que hay una cosa: a los indígenas no les dieron tierras. ¿No? Después de la revolución, los jefes de la revolución, los coroneles, los generales de la revolución, se repartieron el territorio. La Huasteca, la sierra, le correspondía a un jefe de armas, a un general, un coronel de la sierra y a un general en la Huasteca, que no tan solo la revolución no ayudó al reparto grande de los pueblos indígenas, sino que los jefes revolucionarios despojaron a los indígenas de sus tierras. Eso es un agravio. Usaron su jerarquía, ¿no? O sea, se convirtieron en los caciques después de la revolución. Después de generales en la revolución, a caciques del pueblo, a caciques de la región. Las regiones. Entonces aquí en
por ellos he leído algunos datos, por ejemplo, que desde el 75 a los 90 fueron asesinados más de 300 indígenas. Pero lo que se vivió en la década de los 70, en el 1974, en la 75, precisamente mañana, el 28 de julio, se cumplen 50 años de un atroz asesinato que cometieron aquellos años los terratenientes, los dueños, los que se sentían dueños de las tierras, y que los indígenas querían recuperar para tener un patrimonio, recuperar su patrimonio, porque la tierra de los indígenas viene desde la colonia, viene desde aquellos años de la corona cuando empezó a repartir ejidos a los indígenas, pero después fueron despojados por los caciques terratenientes. Ajá. Y eso no podemos dejarlo pasar por alto porque es una parte de los agrarios. El 28 de julio de 1975, por la mañana, estaban en las oficinas de la CAM, de la organización de la CAM, Congreso Agrario Permanentes, liderado a nivel nacional por Humberto Serrano, líder, y aquí en la Huasteca estaban dirigiendo Juan Herrera Ramírez y Nicolás Hernández, fuéramos líderes regionales de aquí de la CAM, y estaban en su oficina, ahí en el puente del Chindiñoso, ahí estaban los oficinas de la CAM, y por ahí cuéntame historia de que de por ahí de Matachilillo, Taltocán, salió una caravana de camionetas con gente armada y pasaron frente a las oficinas de la CAM y acribillaron nativos a los que había ahí. Mataron a 7 personas. Ahí estaba Nicolás Hernández y estaba Juan Herrera. Juan Herrera en un poste por ahí afuera se volvió y Nicolás Hernández igual con ese arrinconado y pasó a la caravana y pues ahí dejó la estela de muerte, ¿no? ¿Qué son? 7 indígenas acribillados por luchar por lo que les correspondía. Y yo recuerdo en esa ocasión los otros soldados de la lucha también agraria, vamos al Frente Agrario, con otra organización, no con la CAM, entonces dados con el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, encabezando luchas agrarias, al igual que la CAM y al igual que la SI después. Sí. Entonces, eran las 3 agrupaciones que luchábamos del Sierra Huasteca para gestionar que se les entregara legalmente y pacíficamente la tierra a los indígenas. Entonces, ese agravio fue realmente espantoso. Porque pues obviamente los terratenientes de aquellos tiempos contaban con todo el apoyo político del gobierno estatal, federal. Entonces, viendo esa situación, la verdad lo lamentamos porque es parte de los agrarios de los pueblos más desfavorecidos del mundo, más agraviados como son los pueblos indígenas. Maltratarlos de esa manera fue penoso, triste para la región. En Pachuca, en la cárcel, había por ahí, era una comunidad, llegábamos a reunirnos con 30, 40 campesinos, 50 campesinos ahí en la calle, como si fuera una comunidad, encarcelados por la persecución del Estado. Ajá. Yo recuerdo que esa masacre tan terrible que no puede ser olvidada, la tituló un periodista local de aquí de Gojutla, que dirigía un periódico Innovaciones, se llamaba Periódico Innovaciones, lo dirigía
su director de El Ángel de la Sierra. Él era el director del periódico y él tituló ahí, le puso el título al periódico La Caravana de la Muerte. ¿Qué le costó persecución? Ah, bueno, eso es obvio. Si andábamos huyendo por los montes, pues no podíamos andar aquí tranquilamente. O sea, él igual tenía que andarse cuidando de la persecución porque la prensa nacional pues no hablaba bien de nosotros, al contrario. La prensa nacional hablaba mal de nosotros Eran revoltosos, eran los malos de la película. para justificar sus atrocidades. Y bueno, de ahí la matanza, 6 campesinos se busacharon, luego los 6, 7 campesinos de Ibesoplajo. Y si vamos recorriendo la memoria de la Huasteca, una mortandad de indígenas, otros desaparecidos que ya no los encontramos. Yo voy de acuerdo que hay que pedir a los españoles que nos pidan una disculpa por las atrocidades que hicieron los españoles, Como si no hubiera habido en México atrocidades. pero también hay que decirle al Estado Mexicano. y al Estado Hidalgo, los gobiernos en turno, que pidan disculpas a los huastecos por las masacres que generaron junto con los caciques, guardias blancas. Nosotros recorríamos toda la sierra huasteca, Tepehuacán, Carnales, las Huastecas, San Felipe, todas, caminando por los montes porque en las veredas había muchos cuatros. Mataron a muchos líderes con Betamel Tabar, con Macleto Ramos, con Adelita Hernández. Y si hacemos memoria, ¿no? De Pedro Beltrán, o sea, entonces, sí somos los pueblos más humillados del mundo y más agraviados del mundo. Entonces yo creo que vale la pena pedir al Estado que pida disculpas, porque además a lo mejor los que nos entreguen a los desaparecidos, porque hay una persona que fue secuestrada, un líder No son 43 nada más. que fue secuestrado, lo agarró la judicial y Ajá. se lo llevaron a Pachuca y nunca lo entregaron. Yo creo que valía la pena hacer un recordatorio ahora que tenemos un nuevo régimen de gobierno, ahora que estamos en la cuarta transformación, ahora que hay injusticia, hay que decirles que nos hagan un recordatorio, ¿sí? Hay que pedirles también disculpas a los indígenas. A ver, Teodoro, empezamos con un tema importante. Yo quisiera escuchar a, pues a la tía que nos opinara un poco sobre uno de los esquemas, y yo creo que importantes, porque hoy que estamos, dijiste tú bien, hoy que estamos en un gobierno en la que debiera estarse retomando los cimientos de esta nueva sociedad y que dicen representar, se percibe, Escarafiel, esa, no sé, sentir popular en este nuevo gobierno, un nuevo régimen que se presentó como una transformación y atrás ha quedado, pareciera sepultado todo lo que fue el daño que el Estado le hizo y el Estado hidalguense le hizo a muchos campesinos. Yo creo que bastaría con volcar hacia atrás, leer la historia. eh, Desde una perspectiva muy personal, yo crecí escuchando este tipo de historias. Con miedo, por cierto. Mi papá fue militante del PCT también. A mí, por ahí, de la memoria ahí, cargándome en brazos en los mítines y cuando era un pecado, cuando era de verdad era un asunto de vida o muerte, el poder expresarte, el poder reclamar, el poder decir lo que pensabas, ¿no? Entonces yo crecí desde mi perspectiva infantil escuchando ese tipo de historias. Precisamente es eso lo que me hace tomar parte ya cuando tuve edad. Ajá. Eh, pues me inicié, tenía yo 16 años cuando entramos precisamente al Frente Cardenista en aquella campaña, en donde pues ahí iniciamos y dije, pues le voy a entrar, ¿no? Pero era eso precisamente, ese cúmulo de historias que veníamos nosotros cargando y con la idea de hacer algo para cambiar las cosas desde adentro. Efectivamente,
crecimos escuchando cuando el suceso del que hoy se habla, pues yo apenas nacía. Sin embargo, se quedó como entre los muros de la sociedad, no se hablaba de eso, pero la inconformidad, la herida, esa se queda. Y eso da paso a que el día de hoy, o que en el 2018 propiamente, pues la gente diga, vamos a llevar a la esperanza de México para que las cosas cambien, ¿no? Sin embargo, hoy lo que puedo percibir estando allá, pues es precisamente esa deuda vigente todavía. Todavía se debería, ya que están de moda, estoy de acuerdo, ya que están de moda las disculpas a los españoles, cuando hay que decirlo, ¿no? Este es un tema, creo yo, que hasta trivial en la política mexicana, dadas las condiciones en las que está el país el día de hoy, ¿no? Pero lo más preocupante para mí es que aquellos actores que estuvieron en aquel tiempo como protagonistas de aquellas historias vergonzantes, pues siguen vigentes, siguen tras bambalinas. Sus hijos sí están en el escenario como actores principales, como secretarios de Estado. Y entonces hoy seguimos con esa vergüenza cargando enfrente, en donde no podemos ir a ver a un campesino en alguna comunidad para decirle que las cosas cambiaran. ¿A quién carajos les vamos a pedir que nos ofrezcan una disculpa o que le ofrezcan una disculpa a la población indígena? Pues cuáles son los que todavía están ahí, si no están ahí son los hijos. No hay una reivindicación, ¿no? No Y existe. no veo la posibilidad de que se dé precisamente porque por lo que podemos ver hoy, este tema no es un asunto que les reditúe electoralmente. No es una bandera que puedan enarbolar en este momento el gobierno actual para poder decir que están luchando por los derechos de los indígenas. Ahorita es una moda. Ayer eso fue la celebración, la conmemoración, no una celebración, la conmemoración en la Ciudad de México, y se dijeron muchas cosas. Pero yo jamás escuché que se mencionara esa deuda o esa cuenta pendiente que tiene el Estado mexicano con sus gobernantes. En este caso, no, el Estado mexicano con los patrones. Acordémonos que el gobierno, pues es un empleado, luego debería, en una idea romántica, son empleados del pueblo. Bueno, pues les debemos o se les debe esa disculpa que no creo que se vaya a pronunciar, por lo menos en muy corto plazo. Mira, que nos trajo a la actualidad. Y pues sí, en nuestra región todo el mundo sabemos y conocemos quiénes están ahí, cómo está conformado ese nuevo régimen que se viste de guinda y dice que representan el sentir del pueblo. Desgraciadamente el contexto que nos trae Salatiel sí nos deja que solo es parte de un romanticismo. Y te quiero preguntar, Teodoro, porque eso es relevante. Eh, Nunca has dejado de hacer trabajo político, nunca se ha dejado de bajar los brazos, de hacer dinámicas, de estar presente, ilustrando gente, enseñando personas, tratando de concebir un nuevo concepto de pensar de los ciudadanos. Sin embargo, ha sido toda una vida, Teodoro, y la gente sigue empecinada en atender. Y yo creo que de tus años de vida política me podrías decir, la gente sigue empecinada en ir en ese rebaño del pez mayor y donde todos los demás lo siguen. Cuéntame lo que ha sido en el contexto político el ver precisamente ese rebaño de ciudadanos siguiendo al contexto de una nueva moda, de un nuevo gobierno, de un nuevo esquema y de lo que fue después con el PRI, ¿no? Yo creo que sí es un tema por demás interesante. Pues la verdad,
En la actualidad es otra cosa diferente. Yo recuerdo allá en la década de los 70, a mediados de los 70, nosotros atravesamos luchas agrarias muy fuertes, muy fuertes. En medio de la represión y persecución, encarcelamiento, asesinatos, allí estuvimos en el centro del debate por la reivindicación de los pueblos indígenas, con lo que le correspondía por mandato presidencial y hasta por la corona, sus derechos a la tierra. Y la verdad, hay algo muy triste en este caminar. Antes llegaban gentes enviadas del gobierno a pedirle a los indígenas que desalojaran las tierras. Primero hubo represión y después hubo coacción. Miraba, yo recuerdo que por ahí llegaban camiones y camiones llenos de despensas de maíz, de tricol y aceite, de todo lo que es la despensa, a decirle a los indígenas: tengan su comida, pero dejen la tierra. ¿Qué decían los indígenas? No tenemos nada de gobierno, no tenemos nada, no tenemos regalo, queremos lo que nos corresponde. Ahí había un grupo de unas 200 indígenas de San Luis Guasalingo, ahora sí que tumbando la cerca de los potreros y descargando los pastos para sembrar maíz. Se les llamaban imitaciones. Ahí llegaron a quererlos coaccionar para que por la buena dejaran la tierra, les iban a dar comida, sus despensas cada mes. La gente no aceptó nada. ¿Por qué? Porque había una cosa valiosísima en los indígenas, que era su dignidad. La dignidad es tesoro. La dignidad es lo máximo que tiene un ser humano, su dignidad. Y ellos jamás, ni por encarcelamiento, ¿no?, ni por asesinato, ni por matanzas, dejaron su dignidad, ¿no? Dignamente se peleó y dignamente se ganó, ¿sí? Yo recuerdo hoy que visito a mis viejos compañeros, ya viejos como yo biznando. Llego y platico con ellos. ¿Y ahora qué nos pasó, compañeros? Me digo, antes dábamos miedo. Cuando salíamos a las calles a tomar oficinas, a tomar las carreteras, a hacer las marchas, hicimos marchas hasta México, dábamos miedo. Y decía, ¿qué nos pasó? Que en vez de dar miedo, damos lástima. Corriendo detrás de un candidato para que lo regale de despensa para votar por él. Hoy hacemos reflexión, hoy platicamos con unos compañeros y le decimos, ¿qué nos pasó? Lo que pasó es que nos quitaron lo más preciado que tenían los indígenas. Nos quitaron nuestra divinidad. Hoy no gana una presencia municipal o una diputación o una gobernatura o una presidencia pública. Hoy lo gana el que tenga una excelente conducta moral y de conocimiento político. Hoy lo gana ese. Hoy gana el que traiga las toneladas de dinero para repartir y regalado, que nos han quitado lo más preciado de nuestro ser humano, nuestra voluntad. ¿Cuándo se había visto que alguien comprara un botín? Yo recuerdo en 1979 que fui el primer candidato de oposición aquí en la Huasteca para el diputado federal. Recorrí los municipios, los pueblos, las comunidades y nos daban comida, nos regalaban comida
salíamos hasta abortos de las campañas porque la gente te regalaba cosas, te regalaban la gallinita, el bojolotito y la comida y todo. Hoy llegas a un lugar como candidato con mucha dignidad, con mucha moral, con mucha intención de servir y te dicen, ¿cuánto me das para votar por ti? Eso es la pérdida de los valores, la pérdida de la dignidad y la pérdida de conocimiento, que es el que nos tiene enclaustrados en una desgracia hoy económica, política, social, moral y cultural. Estamos en un hoyo sin salida, pues me decía, hay que reivindicar todo, ¿sí? Y el Estado está obligado por mandato constitucional educar al pueblo, ¿sí? Para que toda la riqueza nacional se distribuya equitativamente y no nada más unos cuantos acaparen todo y la inmensa mayoría están de ahí pidiendo despensa para sobrevivir. Delicado el tema, difícil, ¿sí? Y grave. Pero hay que seguir resolviendo. Y vamos a pasar de ahí de lo que nos acaba de ilustrar Teodoro, que es la dignidad humana, pasar a la partidocracia que tenemos, porque es el otro escaparate que está ahí y bueno, yo me acabo de enterar que Salatiel está ya en un partido nuevo que se llama Espacio Hidalgo y dije, pues éramos muchos y parió la abuela, uno más. Entonces me llamó la atención que se estén actualizando otros partidos porque hay otros partidos. El problema es ese. Estamos en esa simbiosis social en el que el pueblo está esperanzado a ver quién va y le da más, no mejor propuesta, no mejor proyecto, no mejor formato de moral, proyecto definido, no. ¿Quién más me da más economía para votar por ti? Y hablo esto, Salatiel, hoy que incursionas en Espacio Hidalgo, me preocupa el que mucha gente diga otro partido más, chingado. ¿Cómo? Cuéntame desde qué perspectiva asumes este reto y este desafío para esta región en la que estás tomando un cargo. Bueno, primero habría que contextualizar el tema personal. Hace 5, 6 años ya tomé la decisión muy dolorosa, por cierto, yo no puedo negar esa parte, ni quiero, de abandonar las filas del partido que me formó. Y cuando digo me formó, estoy asumiendo y aceptando que políticamente soy lo que soy el día de hoy gracias a esa formación. Y esa formación de la cual yo no me he deshecho. Yo sigo considerándome formado en el humanismo político, con 4 pilares fundamentales que rigen no solamente el actuar, sino mi propia vida personal. Pero hace 5 años, casi 6, pues tomé la decisión de abandonar la militancia de Acción Nacional. Por un tema de congruencia también personal y también un asunto de cerrar ciclos. Antes de avanzar, ¿estaba agotado tu permanencia o era el partido? No. Mira, a veces uno, y no a veces, casi siempre, la vida, yo aprendí precisamente gracias al pensamiento que me formó, el de don Manuel Gómez Morín, había una máxima que me quedé con ella y que decía que esto no es lucha de un día, dice que es una brega de eternidad, esto quiere decir que es permanente. Y hace rato preguntabas, tanto tiempo aquí el líder, pues, yo pienso que el día que se vaya, se va a ir peleando, ¿no? Porque no se puede abandonar. A veces quisiera uno, estoy seguro que muchas veces acá ha dicho, ya no me meto, ya no quiero, pero eso es parte de la naturaleza humana. En los casos de la gente que nos ha picado ese veneno o esa espinita, pues yo creo que es ineludible. Y decimos, ya no, y de repente llega en este caso, un instrumento nuevo, como lo es Espacio Hidalgo. Yo renuncio hace 5 años y apenas estoy en vías de incorporándome a los trabajos nuevos, precisamente después de ver el escenario nacional, después de ver lo que decía y dándole la razón aquí al líder,
en donde cuando dice pues que son instrumentos muy desgastados. Esto es natural. Quien no acepte que tanto los políticos se desgastan, pues definitivamente está viviendo en una fantasía. Entonces yo termino esta relación personal con mucho dolor, insisto, y decido por retraerme a mis actividades personales y ponerme a hacer ahora sí que la chamba para sacar el tochón de todos los días. En ese inter, pues la gente sigue buscándonos. Yo me retraigo a una asociación civil para hacer algunas cosas, lo que se va pudiendo, con lo que llega al día a día, pues a las puertas de la casa, en materia de peticiones y demás, y amigos que están allá en las comunidades, en las colonias, y me pongo a hacer ese trabajo social. Volvemos a caer en el asunto. Muchos dicen que los partidos políticos pues son unas lapas, ¿no? Que ya lo decía yo, van y llegan buscando saber qué se llevan, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué decido entonces incorporarme a esta pelea permanente con Espacio Hidalgo? La primera razón para mí fue el tema presupuestal precisamente. O sea, de hecho la verdad es que luego le anda poniendo uno de la bolsa porque así nos gusta, ¿no? Y dicho sea de paso, por una máxima que yo he traído desde que yo me inicié en este tema, cuando voy a hablar con la gente, lo primero que les digo, este es un tema personal, de una concepción personal de lo que es buscar maneras o utilizar las herramientas que tenemos a la mano, como lo son los partidos políticos, precisamente para darle la participación a aquellos que piensan que nunca la van a tener. Y en ese sentido, lo primero que tengo que hacer, y en este caso pues queda para las redes, esa promesa permanente y esa sentencia para mí de decirles, jamás voy a venir yo después de esto a pedirles el voto porque yo quiero ser el presidente municipal. Porque eso echaría en tierra todos los años de lucha de mi vida, ¿no? Y el día que yo venga, si saben que señor, saben que siempre sí quiero ser presidente, mándenme a la fregada por chismoso. Jamás voy a pedir, jamás, ¿no? Y esa es una manera de amarrarnos las manos y decir, pues vamos a ver si de veras. Y a todas esas buenas gentes que llegan cada periodo electoral a tomarse fotos, dizque entregando apoyos, que después les cobra, por cierto, muy tarde, pues, que se atrevan a hacer eso, ¿no? A decir, a ver, yo vengo aquí y yo jamás voy a venir a pedirte tu voto para que me pongas allá en tal arca abierta, ¿no? Y que me pueda llevar y cobrar el favor. No, esta idea de que esto sea un instrumento para aquellos que de verdad tienen esa vocación de servicio, es lo que me trajo a mí a Espacio Hidalgo, es decir, pues vamos a batallarle, vamos a ir allá a ver a los compañeros, vamos a ir a organizarnos. Hoy en día, una de las cosas, y esto yo quiero sustraerme un poquito a lo que decía aquí el líder, en donde habla, para mí, que es el gran agravio en contra de los pueblos indígenas. Es cuando les arrebatan la dignidad. Es muy triste ver en lo que toda esa estrategia ha venido a resultar. Efectivamente, hoy ya no cuentan las buenas intenciones, hoy ya no cuenta la preparación, hoy ya no cuenta la autoridad moral, hoy lo que cuenta es lo que les puedas entregar. Pero esas cosas, la misma situación al día de hoy, o cuestiones que yo he visto últimamente, y en las cuales yo les he dicho, señores, lo único que nos queda es organizarnos nuevamente como antes. Poner enfrente como escudo la dignidad, no solamente del campesino, de las personas, de la persona humana, como lo aprendí yo precisamente en la clase nacional. ¿Por qué? Porque hoy es una exigencia natural. Han estado pasando cosas que yo escucho, yo veo, platico con los compañeros,
¿Y qué podemos hacer? No hay de otra, mano. Ya no nos queda de otra, es organizarnos, sustraernos nosotros del aparato, pero siempre hoy lo que tenemos, aquí está la gran disyuntiva. Hoy tenemos de dos sopas nada más. O se organiza la gente y lo hace por las vías que todavía se pueden, legales, o no va a quedar de otra que regresar, ahora sí, a un cuarto movimiento como lo predicaban y sacudirse a todas esas lapas, sanguijuelas, tepocatas y víboras prietas, como decía el señor de las botas, ¿sí? Que fue también lo que hizo que la gente reaccionara, ¿no? Porque era la verdad. A ver, y volteas ahorita, ves, y siguen ahí. A ver, no queda de tocas un tema, y por eso quiero a la gente que nos ve aquí en Dato Directo, les digo, por eso quise contrastar dos temas. Primero, el incipiente nacimiento de un instituto político como Espacio Hidalgo. Segundo, la experiencia de un líder como Teodoro Martínez Vergara, líder de la Organización de Pueblos Indígenas y Campesinos, gente que ha tenido toda una vida en el concepto de la lucha social y ha estado trabajando con muchos campesinos, ya ha respaldado incluso candidaturas independientes. Teodoro, hay momento y hay cabida para un nuevo partido, para un nuevo momento de que los ciudadanos puedan reconvenirse y decir, vamos a buscar una nueva alternativa o nos queda esto otro. Hay esa oportunidad social esto no es de Huejutla, es del estado de Hidalgo completamente. Yo creo que esto es un tema de fondo que lo hemos tocado en otros tiempos y lo hemos hecho en la práctica. Si no tomamos los referentes históricos en la vida política nacional, nos vamos a seguir confundiendo y vamos a seguir tropezando. Todo me merita a mí. Algo importante en México es la historia partidista después de la revolución. Volvemos a la revolución. El partido dominante, el Partido Revolucionario Nacional PRI, que fue el heredero legítimo de la Revolución Mexicana, primero como PNR, luego como PMR, finalmente como PRI. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le tocó al PRI, obviamente a los políticos de aquel antaño, la reconstrucción nacional después de la revolución. La revolución fue un desastre. Después de la revolución costó mucho poderla reconstruir. Y tan se fortaleció ese partido heredero de la revolución que se llegó a mencionar que era el partido dominante o una dictadura perfecta. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues obviamente que la política desgasta, el poder desgasta y te va minando, te va minando. ¿Qué fue el error que cometió el PRI? El grave error que cometió el PRI, que en cierta forma venía empujando anteriormente un modelo de carácter socialista. Sí, General Cárdenas. que venían cargando con esta Y aquí hay cosas muy importantes que pasan en la vida nacional. Por ejemplo, el PRI empieza a caer, pero nunca se ocupó el PRI de generar otro sistema mejor que el que ya venía arrastrando. O sea, haz de cuenta que la casa se estaba cayendo y el PRI no reconstruyó una casa, la dejó que se cayera y le cayó encima a todos. Tan es así que en el 88 le tuvieron que quitar la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. La ganó bien ganada en las urnas y la perdió bien perdida en el escritorio con el secretario de Gobernación, que era el director del INEO, de que era ¿Quién era? el IFE.
Manuel Borgman. Eso, tenemos que decirlo y lo fíjense que lo dijera porque ahorita seguimos hablando de lo que tenemos. Entonces, empieza el sistema político del viejo régimen a caer, y como el PRI, como un ente revolucionario que decía que traía el compromiso de la revolución, tuvieron que haberle quitado el poder a alguien que venía de la revolución, por lo menos su nombre y su apellido, Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo más triste que en el 2000, sin eufemismos, el PRI le entrega el poder al PAN, sin más, al señor de las botas. ¿Por qué? Porque el PRI se impregnó de fifís. ¿Sí? Sí, o sea, El PRI empresarial con los que llegaron de Harvard, ¿no? Y empezó a derechizar los tecnócratas. al PRI. Sí. Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y Efigenia y Company representaban la izquierda del PRI, mientras que Salinas y Company representaban a la derecha. Entonces fue sencillo que después de Salinas, Cedillo, y antes de que el INE o el IFE diera el triunfo a Vicente Fox, se adelantó Cedillo a ver el triunfo. El presidente de México estaba más interesado ya. Esos referentes históricos, si no los manejamos, nos confunden. Se confunden y nos confunden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conciencia de lo que somos. Tenemos una constitución política impresionante, la mejor del mundo. Claro, el han bombardeado, ya lo le han ido pitando, pero mantiene su esencia. El artículo 39, el artículo 27, son muy importantes, donde dice todavía que el Estado está obligado a repartir la riqueza del ingreso y la riqueza natural del pueblo de manera equitativa al pueblo. Pero ¿por qué no lo exigimos? Porque nosotros no somos los que nombramos a los candidatos. El pueblo no nombra a ningún candidato. Solo van a votar. Los partidos políticos en crisis profunda, ayer y hoy, ¿sí?, sacan sus candidatos, sus compadres, sus amigos, sus mujeres, sus hijos, sus nietos. Van a las propiedades y el pueblo les vota. Hoy no gana un partido, hoy gana el dinero. Se perdió, México perdió la brújula. Porque cuando los señores del dinero incursionan en política y la ganan, destruyeron al país. Y ahí está Fox, y ahí está Calderón. Y aquellos datos de que el pueblo iba a gobernar y que el pueblo, ¿dónde se quedó, Teodoro? Estamos, o sea, Así te la vendieron. Así te la vendieron en el último gobierno. Hoy cada día vamos peor y peor y peor. No hay gobernabilidad. Cuidado, y entramos a una fase como después de la revolución, en donde ya nadie podía gobernar y todos los grupos políticos de todas partes salían y mataban a fulano, lo que está pasando hoy. O sea, cuidado con perder la brújula, porque nos están arrinconando a un callejón sin salida, ¿sí?, en la que hoy no manda ni la política ni la gobernanza. Hoy mandan los grupos fácticos de poder, tanto económico, político, delincuencial, etcétera, etcétera. Que usan Es gravísimo. la delincuencia como una extensión. Ajá. Y todo eso gracias a los partidos políticos. No hay un partido político en este momento que defienda los intereses del pueblo. No. Cada individuo que se mete a un partido, ya sea para ser regidor, presidente, diputado, el cargo que sea de elección popular o funcionario, andan buscando cómo meterse a un partido, no para hacer un proyecto de nación que resuelva los grandes temas del país, sino para ver qué me llevo en la bolsa.
Y hay que invertirle. Hoy, si alguien llega y le invierte 30, 40, 50 millones de pesos al municipio, a otros, pues se van a llevar de triple. Eso es lo que manda hoy, no los partidos, ni la política, ni la gobernanza, ni la moral. Hoy, por hoy, no va a ganar un partido dominante, no. Va a ganar el que tenga la lana, el que tenga el nivel. ¿En qué partido? ¿Quién sabe? Que en donde sea puede ser. Ya nos han enseñado en donde que sea. El que vaya naciendo ya es gobierno. A lo mejor de esto de tener otros datos. Salatiel, ¿tienes otros datos? Yo coincido totalmente y precisamente por eso creo. A ver, todo el escenario negro como se ve venir, él remata para mí en lo que comentaba. Hoy solamente veo de dos sopas. Hoy nada más veo de dos sopas, digo, para la sociedad. O utilizas todavía un instrumento de manera correcta y de manera democrática, ¿sí? O pues no queda de otra más que empezar a jalar desde las azoteas y en el monte, ¿sí? Hasta sacudir este árbol y sacarle todo lo que está estorbando. Bien lo decía, hoy son grupos y señalado de interés económico principalmente, ¿sí? Y los grupos son diversos. No hay una semana ahorita, no hay una semana en la que del país no salga una noticia de que ya se echaron un alcalde, o mínimo ya lo tirotearon, o ya va la tercera vez, o ya desaparecieron regidores. Acaban de renunciar todos los regidores en un municipio del sureste por miedo. O sea, aquí se acaba, exactamente. Entonces, Una maestra jubilada. tenemos ya en este momento, estamos en un momento en el que hay una inercia en lo que va a suceder, en lo que está sucediendo en el país. Ya es un movimiento inercial. Entonces, todavía yo tengo la esperanza de que todavía podamos utilizar o transitar a través de los canales legales, democráticos y demás para tratar de cambiar el país. Un luchador social, alguien que se precie de decirlo, siempre es la mejor arma que tenemos. Estar caminando, hablando con la gente, concientizando, como decíamos acá, moviendo las almas todo el tiempo. Es lo único que tenemos. Y siempre ha sido la pelea contra los grandes, ahora sí que los que le meten la lana. Siempre yo me le he pasado con eso. Cada elección es la lana contra la conciencia. Y siempre pierdes, porque pesa más la lana, ¿no? Entonces, pero aquí seguimos. Sí. Pues yo quiero quedar todo con estas palabras y quise contrastar esta parte. Por eso dije, Salatiel, es importante que venga esta charla porque tenemos que ver. Yo no soy muy de partidos políticos, todos se atienden. El contexto hoy es que creo que son dos partidos, ¿no? Dos es decisión del antiguo PES. Ajá, yo espero pronto tenerlos por aquí también, para que nos digan con qué herramientas van a venir a convencer, porque ese es el tema. Y yo creo que datos directos ya tuvo muchos. Todo lo que nos acaba de hablar, precisamente de parte de la historia y del contexto del nacimiento de un movimiento y la sangre derramada de muchos de nuestros campesinos que ha sido olvidada porque nos han arrebatado la dignidad humana. Y por otro lado, pues el inicio de otros partidos políticos que vienen a trabajar en el siguiente proceso electoral. Y yo recuerdo el antiguo PES que llegó aquí, pues costó 100 millones que lo posicionara en el distrito, mínimo 100 millones para que lo pudieran posicionar, lo tomaron un rato y después lo desaparecieron. Yo creo que qué difícil es el contexto de la política, el dinero y la sociedad. Qué lamentable el que no tengamos la dignidad. Esto es dato directo. Yo te quiero agradecer, Teólogo. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Moy. Gracias por la invitación. Salatiel. Gracias, mi boy. Bueno, pues y gracias a usted que lo ha estado viendo. Muy amable. Seguiremos trayendo a esta mesa muchas opiniones y muchos datos de interés para usted. Buenas tardes.